Shana Tová, una y mil veces, Shana Tová. Que no se nos haga costumbre desearnos el bien y lo bueno, que tanto lo necesitamos. Y nosotros, como estamos acostumbrados y comandados a contar el tiempo con esta convención de que un día pasa otro día, decimos que esta es la segunda noche, pero en realidad nuestras fuentes dicen que Rosh Hashanah es un día largo, Yom HaArishta, o sea que estamos en el primer día del año, un día que tenemos que dedicarle mucho tiempo, porque de acuerdo como nosotros decidamos iniciarlo, quizás se dibuje la estela de lo que vamos a vivir, de lo que vamos a caminar durante todo este tiempo que todavía no sucedió en nuestro porvenir. Nos hicimos humanos en el momento en el que fuimos capaces de contarnos y escuchar historias, cuando descubrimos que además de ser Homo sapiens, éramos Homo narrans. Hemos crecido alrededor de las historias que nos contaron y nosotros a su vez las volvemos a contar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Nuestra naturaleza está tejida de historias. Por eso hoy voy a contarles una historia. Un relato jasídico, porque de una manera u otra fuimos todos abrazados por pinceladas de cuentos jasídicos que encierran en su simpleza las verdades espirituales más profundas. El hasidismo, que nació en Europa Oriental en el siglo XVIII, vino a agregar contenido a las petrificadas formas que el judaísmo expresaba, a dejar fluir el sentimiento sobre la razón y a hacer bajar al judaísmo de una obsesiva abstracción a un contacto real acá en la tierra. Y esta historia tiene como protagonista al Kotzker Rebbe, que alguna vez dijo: me volví hasid gracias a que en mi infancia conocí a un anciano que contaba cuentos maravillosos acerca de los justos. Él contaba solo lo que sabía y yo escuchaba solo lo que me hacía falta. Y así vamos por la vida, contando lo que sabemos y escuchando lo que nos hace falta. Por eso elegí contarles esta historia del Rebbe de Kotzk. Se cuenta que cierta vez un hasid, un seguidor del Kotzker Rebbe, se sintió angustiado porque estaba perdiendo la fe. De pronto comenzó a roerlo una inquietante pregunta, una idea fija que se fue volviendo cada vez más acuciante. Un efsher nicht, decía en Yiddish, un efsher nicht, y tal vez no, y tal vez no, y tal vez Dios no exista, y tal vez no tengan sentido las plegarias, y tal vez no tenga ninguna razón las bendiciones, ni mi vida toda, un efsher nicht, y tal vez no, y tal vez no, un efsher nicht. Perdió el sueño, perdió el apetito, y ese tal vez no, como un dibuk, como una obsesión, no lo dejaba ni a sol ni a sombra, y le roía la mente todo el tiempo. Y cuando no pudo soportarlo más, decidió viajar a Kotzk a aconsejarse con su Rebbe, pese a la enorme distancia que separaba esa ciudad de su pueblito. Y pese a que había oído decir que hacía años ya que el Kotzker vivía apartado, sin recibir absolutamente a nadie. Pero sentía que el suyo era un caso límite, que su alma estaba naufragando y que por lo tanto a él su rabí tendría que recibirlo. Se despidió de su familia y tras un largo viaje llegó finalmente a la ciudad de Kotzk. No le costó demasiado averiguar dónde vivía su Rebbe, pero al indicárselo todos le recordaban que éste no lo recibiría. Y efectivamente, llegado a la casa del Kotzker, el asistente le cortó el paso explicándole que gente mucho más encumbrada que él se había tenido que volver como había venido, sin ser recibida por el Rebbe. Pero sea por empecinamiento, por desesperación, lo cierto es que ese hasid, ese seguidor del Kotzker, no se amilanó, solo se quedó dando vueltas por los alrededores. Fue así que, aprovechando una distracción del que cuidaba la puerta, se deslizó por la casa y con el alma en vilo comenzó a recorrer las ciegas. No anduvo demasiado cuando escuchó una voz monocorde que provenía de una de las habitaciones. Se acercó en puntas de pie y se detuvo aterrorizado. Allí estaba el Kotzker Rebbe en persona, ensimismado, y como hablando consigo mismo, repetía en voz alta algo que el hasid no terminaba de entender. Sin atreverse a dar un paso más, aguzó el oído y entonces sí captó claramente lo que decía el rabí. Como pensando en voz alta,
el Kotz que repetía una y otra vez, un Efsherio, un Efsherio. Y si tal vez sí, y si tal vez sí. Fin de la historia. Y hoy estamos acá. Volvimos a casa. Y cuando digo esto, no me refiero solo al lugar físico. Volvemos a este lugar donde estamos todos juntos, pero a la vez cada uno consigo mismo para que, como el personaje del cuento, alguien nos venga a responder a todos nuestros Efsher Nicht, a toda la incertidumbre que nos habita y que nos rodea, con ese Efsher yo y ese tal vez sí, y si tal vez sí. Se avecina un nuevo tiempo limpio, despejado, porque aún nada sucedió. Y sin embargo intuyo que cuando hablamos de futuro, del porvenir, nuestros comentarios quizás tengan algún sesgo de desesperanza. Efsher nicht. Quizás nada mejor suceda. Quizás nada funcione. Quizás. Entonces, ¿dónde apoyarnos cuando los sucesos personales y globales nos llenan de incertidumbres y sospechas sobre todo y sobre todos? Efsher, quizás aquel en quien confiábamos sea el que nos traicione. Efsher, quizás lo que nos hacía sentir seguros ahora nos pone en peligro. Efsher, quizás todo lo que suponíamos eran espacios verdaderos se fumaron en medio de una eterna contienda. Atormenta ese Efsher nicht que no es solo del personaje de la historia. La complejidad del tiempo en el que vivimos a muchos nos ha hecho replegarnos. Le echamos la culpa a la pandemia, a los cambios de hábito, a la crudeza de la situación social, pero hoy decidimos volver. Estamos acá en busca de las certezas que nos devuelvan algo de confianza, que no todo está perdido, que nosotros no estamos perdidos, que hay mucho que nos sostiene, aunque otros digan que pendemos de un hilo. Con un mahzor en la mano, recorremos en silencio los sucesos de cada uno, con las lágrimas en los ojos mientras recordamos a quienes no tenemos más a nuestro lado, y con otras lágrimas en los ojos por el milagro de sostener en nuestros brazos las nuevas vidas que nos acompañan, con los puños cerrados de impotencia por aquello que no pudimos retener, con la sonrisa en el rostro por lo que conseguimos sortear y salir airosos, con nuestras conquistas y nuestros crecimientos, sentados todos juntos y a su vez cada uno en sí mismo, recorriendo fugazmente este año que acaba de pasar. Venimos acá con la secreta intención de encontrar ese un Efsher yo. Y si tal vez sí pueda volver a confiar, tal vez sí pueda volver a sentarme con quien dejé de hablarme, tal vez sí quiero volver a abrazar a quien decidí dejar a un lado, tal vez sí necesito volver a pensar que un futuro bueno es posible, tal vez sí quiero volver a creer en las palabras de los otros, volver a creer, volver a confiar. En hebreo volver es la shuv, el verbo que define la acción de la teshuvá. Y quizás esta teshuvá que estamos haciendo tenga que ver con encontrar ese sí, tal vez sí, que nos redima de la incertidumbre y el desasosiego que marca nuestra cotidianeidad. La shuv, volver a despertarnos a la maravilla de estar vivos, que no es poco, que no es menor. La shuv, volver a agradecer, ¿por qué no?, por todo lo que sí transforma nuestras vidas en una experiencia de sentido. El Efsher nicht, el tal vez nada valga la pena, es propiedad de aquellos que intentan convencernos de que todo es una fatalidad y que en definitiva todo da lo mismo porque ya nada vale. Mientras que el Efsher yo, el tal vez sí, tiene que ver con este ejercicio que estamos haciendo estos días, el de volver a aquellas certezas que nos entibian el alma, que nos suavizan la mirada y nos relajan el pensamiento. Y la shuv, volver, como entiende la teshuvá Martin Buber en su libro Imágenes del bien y del mal. La shuv no es arrepentimiento, sino es ese cambio de rumbo, ese recomenzar y retomar el camino para volver a conectarnos con aquello que nos hace bien en la vida. La teshuvá, dirá Martin Buber, es una actividad humana y también es un poder otorgado al mundo.
y cuenta lo siguiente. Se cuenta que cuando Dios planeó la creación, la dibujó en una piedra, tal como un maestro constructor traza sus planos, y vio que el mundo así no tendría continuidad. Entonces creó la Teshuvá, el regreso, y hubo continuidad en el mundo, pues cuando éste se perdiera en el abismo de su propio ser, de ahora en más tendría abierta una vía para poder volver, un espacio piadosamente garantizado para no caer en el vacío. La creación tuvo sentido cuando se nos regaló con ella esta virtud, la de permitirnos tener el alma disponible para cambiar de rumbo, para no sucumbir ante la fatalidad y volver a aquellos caminos que nos restituyan al sentido y a la serenidad, porque nada bueno puede sucedernos si solo creemos que hay abismo. Ashiveinu Adonai Eleja Benashuva. Haznos retornar a ti, le pedimos a Dios. ¿Y qué será retornar a Dios? Me gusta pensar el retorno a Dios como el de volver a creer en nuestra capacidad creadora, en este día simbólico recuerdo de su creación del mundo. No dejamos de registrar la oscuridad que se ciñe sobre la faz de la tierra, como lo leemos en Bereshit, pero desde allí no renunciamos a la luz, esa que hizo posible que todo tuviera su tiempo y su lugar. Ashivenu, haznos volver a ese momento de la creación del mundo, en la que Dios al mirar cada día su obra dijo, Kitov, que era bueno. Mirar cuánto bueno hay en nuestros mundos. La Shuv, volver, es también un pedido a darle espacio a nuestras miradas para elegir registrar lo bueno. Como el Hasid del cuento, hemos sido arrojados al descrédito y la incerteza del Efsher Nisht, del quizás nada sea posible y nada tenga sentido. Pero como el rabí del cuento, estos días vendremos a descubrir esa voz que nadie pudo ni podrá silenciar, que nos dice, Efsher yo, tal vez sí, seguro que sí. La voz de los que nos quieren, la voz de los que nos creen, la voz de los que nos permiten desplegar la mejor versión de nosotros, la voz de nuestras fortalezas y de nuestras convicciones, la voz de la paciencia, la voz del alojo, la voz de la expectativa, la voz de los sueños, la de la audacia, la del amor y la admiración. El estruendo del shofar de estos días, como dice Netane Tokef, nos hará descubrir que en nuestro ser más profundo está esa voz del susurro imperceptible, Kol Dmamá Daka, que intenta seguir siendo escuchada y que nos dice, Efsher yo, quizás sí, para que desde allí iniciemos un año más livianos y luminosos, sostenidos por los que queremos y por lo que creemos. No es cierto lo que dijo el rey Salomón ya de viejo, que no hay nada bueno bajo el sol y no hay nada nuevo bajo el sol. En Hadash Tahat HaShemesh hay tanto nuevo, hay tanto bueno, hay tanto que sí, siempre, debajo del sol y mientras estemos vivos. Y lo vamos a hacer juntos. Shana Tová, Umevorejet para todos.